Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por entrar a este nuevo episodio de Psicología en Diálogo. Gracias por conectarse y por estar al pendiente de todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que no solamente forma parte de nuestra vida cotidiana en las familias, sino que también este tema viene y ha sido transmitido de generación en generación sin ser cuestionado y profundizado lo suficiente, ¿no? Simplemente con la frase de a mí así me educaron, con esta frase me refiero al uso del castigo como herramienta principal de la crianza. Durante mucho tiempo el castigo ha sido entendido como una forma de enseñar y existe la creencia de que un niño aprende lo que está bien y lo que está mal a través de una consecuencia negativa. Cuando él se equivoca o algo necesita tener un castigo, ¿no? Esta idea se encuentra tan normalizada dentro de las familias que rara vez se analiza. Y frases como antes era así y no me pasó nada, o si no lo castigo no va a entender. Estas frases pues reflejan una postura que pues nos privilegia el control inmediato sobre este proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar este fenómeno desde una perspectiva pues psicológica, encontramos que dentro del desarrollo del niño, es decir, no se trata solo como de preguntarnos si funciona o si no funciona, ¿no? Sino de si el castigo en realidad nos está enseñando algo, si el castigo tiene este efecto, tiene este tipo de aprendizaje que queremos generar. Para poder comprender un poco más de este tema, pues es indispensable el diferenciar estas dos posturas, ¿no? Estos dos conceptos, el castigo y la disciplina. Aunque en el día a día, en el lenguaje cotidiano lo utilizamos como un sinónimo, en realidad, en términos psicológicos, representan totalmente pues enfoques distintos. El castigo se define como pues una consecuencia impuesta, ¿no? Es con una intención de reducir o eliminar una conducta. La lógica del castigo es pues relativamente simple, ¿no? Si una conducta genera pues una experiencia desagradable, entonces es menos probable que el niño la vuelva a repetir, ¿no? Si este tipo de interacciones está centrada exclusivamente en la conducta observable, en lo que vemos en ese momento, el niño solo actúa ante ese comportamiento, ¿no? El castigo no considera necesariamente los procesos internos durante el niño está pasando, ¿no? Como pues son sus emociones, el pensamiento que está teniendo, el nivel de desarrollo del niño en el que éste se encuentra. Y por otro lado tenemos a la disciplina. La disciplina tiene un enfoque muchísimo más amplio y más profundo. La disciplina también es enseñanza. Entonces, esto implica que disciplinar no es simplemente corregir, sino educar. No se trata de eliminar esa conducta, sino de desarrollar habilidades para que el niño pueda comprender lo que está realizando, ¿no? Esta distinción es fundamental porque hace que el niño se comporte de una manera adecuada y más autónoma. Porque pues marca la diferencia entre una crianza basada en el control y una crianza basada en el desarrollo. Mientras que el castigo busca que el niño obedezca, la disciplina busca que el niño comprenda. Son cosas totalmente diferentes y mientras que el castigo se enfoca en el error, la disciplina se enfoca más como en el aprendizaje, en qué está aprendiendo el niño, ¿no? En qué le estamos enseñando al niño a hacer mientras realiza esa acción.
Ahora bien, uno de los argumentos más frecuentes y que más escuchamos es que el castigo sí funciona. Y pues en efecto, en muchos casos, pues produce resultados inmediatos. Al niño al que se le grita o se le castiga, deja de hacer lo que estaba haciendo, y todo esto desde una perspectiva superficial, ¿no? Esto puede interpretarse como parte de éxito, de que, bueno, entonces el castigo sí me sirve. Pero, sin embargo, empezamos a analizar esto y se enfoca únicamente como a corto plazo, o sea, tiene un efecto inmediato, no a largo plazo. Y para entender realmente lo que ocurre, es necesario analizar como el mecanismo a través del cual el castigo modifica la conducta. En mayoría de los casos lo hace a través del miedo. Al niño le empieza a dar miedo la consecuencia que su acción va a tener. El niño aprende a asociar determinadas conductas con esas consecuencias negativas, entonces las evita. Sin embargo, pues este proceso no implica comprensión, sino ya evitación. Entonces tenemos a un niño que nos deja de realizar cosas por miedo. Y esto genera, pues, desencadena muchas cosas que el niño puede llegar a largo plazo a tener. Y esto genera que un tipo de aprendizaje que es altamente dependiendo del contexto, ¿no? El niño puede comportarse de cierta manera en presencia de esa figura de autoridad. Cuando empieza a actuar de manera que la figura de autoridad no los pide, pero cuando esa figura de autoridad deja de estar presente, el niño empieza a tener comportamientos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque no tiene esa figura de autoridad que lo va a castigar a base de sus consecuencias de lo que está realizando, ¿no? Él actúa dependiendo de lo que la figura de autoridad le está imponiendo. Esto se debe a que la regulación de la conducta no es interna, sino es externa. Y a partir de este proceso, pues el niño desarrolla ciertos aprendizajes que no siempre son evidentes como para el adulto, ¿no? Aprende que es más importante el evitar ciertas acciones o que el castigo sin entender la situación del por qué se está castigando. Aprende que el equivocarse tiene consecuencias negativas y que no solo en términos de la conducta, sino ya en términos en su valor personal. Aprende también que el poder que se ejerce a través de la imposición, el poder que tiene una figura de autoridad, que esa figura de autoridad puede recurrir a este control, a esa fuerza o a ese logro de la obediencia. Y estos aprendizajes tienen al final un impacto profundo en el desarrollo emocional del niño. Cuando el error se asocia constantemente con el castigo, el niño puede comenzar a desarrollar sentimientos de culpa, de vergüenza, de inseguridad, en lugar de ver el error como una oportunidad de aprendizaje, como un área de oportunidad, como algo por cual mejorar, ¿no? Lo comienza a ver como esa amenaza. Entonces, el castigo no nos proporciona herramientas para manejar las emociones. Al contrario, un niño que es castigado por expresar enojo no aprende a gestionar esta emoción, no aprende a expresarnos esa emoción, simplemente aprende a reprimirla o aprende a expresarla de una manera diferente. Y esto puede derivarnos a conductas totalmente más intensas o que el niño comience a tener dificultades pues para poder expresarse, ¿no? El niño empieza a tener pues esta falta de control emocional en sí y falta de habilidades de regulación. Entonces, a lo largo del castigo, creo que estamos
desarrollando a niños que tengan miedo a cómo controlarse, que tengan miedo a las acciones que están realizando, y entonces empezamos a tener niños que se nos empiezan a aislar, que se nos empiezan a no poder expresar lo que están sintiendo, a no saber cómo expresarlos por miedo al cómo va a reaccionar esta figura de autoridad. En contraste, pues con la disciplina es distinto, porque la disciplina, en lugar de centrarse en eliminar esa conducta, sino se centra en cómo enseñar y cómo desarrollar a que el niño pueda tener estas habilidades. La disciplina lo que nos dice, pues que todos los niños tenemos este desarrollo en el cual necesitamos una guía, en el cual necesita la disciplina no ignorar la conducta, sino saber qué hacer en ese momento que está teniendo esa conducta inadecuada, ¿no? Esto nos dice que no ignoremos la conducta problemática que está teniendo el niño, sino ayudarles a saber qué hacer en ese momento. Busca la disciplina intervenir en ese momento. Esto puede implicar, primero, validar la emoción, establecer algún límite y después enseñar alguna alternativa. De esta manera, el niño no solo nos deja de realizar la conducta, sino aprende a qué hacer en su lugar, ¿no? Aquí podemos utilizar la frase de, ok, entiendo que estás enojado, pero no puedes pegar. Esto ya nos ayuda a que el niño entienda qué emoción está sintiendo, qué está pasando dentro de él y qué es lo que no debe de hacer en ese momento. Aquí ya le enseñamos, bueno, en lugar de pegar, pues hay que expresar ese enojo, hay que respirar, hay que tomarnos un tiempo, hay que tomar distancia de esa situación. Entonces, el niño aquí ya, en primero ya nos aprendió a que cuando se enoja no debe de pegar, y en segundo a qué hacer durante ese momento que está enojado, ¿no? Es importante aquí que otro elemento de la disciplina es que tenemos consecuencias lógicas. Estas consecuencias lógicas nos llevan a que toda acción tiene una repercusión, pero a diferencia del castigo, de ser arbitrario y ya estás castigado y sin decirle algún motivo, sin decirle simplemente estás castigado y ya. Aquí usamos consecuencias lógicas. Por ejemplo, si un niño tira algo, pues la consecuencia lógica es lo tiene que levantar, ¿no? Si un niño rompe algo por el enojo, bueno, pues su consecuencia lógica es responsabilizarse de eso que rompió. Entonces, esto permite que el niño comprenda la relación de sus actos y sus acciones y los efectos que éstas tienen, ¿no? Lo cual esto al final del día nos va favoreciendo como ese aprendizaje. Aquí es importante enfatizar que la disciplina no implica la ausencia de límites. Al contrario, la disciplina tiene límites y la disciplina es parte fundamental del proceso educativo. La diferencia radica en la forma en la que se establece, ¿no? En lugar de imponerse desde un control, se construye desde la coherencia, desde el respeto. Para que un niño aprenda a respetar, pues primero el adulto tiene que respetar, ¿no? Este enfoque pues requiere un cambio importante en la forma en la que los adultos interpretan la conducta infantil. En lugar de reaccionar de manera automática ante el error, es necesario detenerse a analizarlo. ¿Por qué el niño está realizando esta acción? ¿Por qué el niño está teniendo esta desregulación emocional? ¿Y por qué está ocurriendo esto, no? Entonces, aquí cuando nos ocurre que el niño, necesitamos que el niño tenga ese control, bueno, ¿qué hacemos? Nos podemos a pensar, ¿qué necesita aprender el niño, no? ¿Qué necesito enseñarle en ese momento para que el niño me deje de realizar esa conducta?
recordemos que los niños se guían y los niños aprenden mucho a través del cómo nosotros actuamos, de qué es lo que hacemos en esos momentos. Entonces, si nosotros no sabemos el cómo controlarnos, obviamente vamos a tener niños que no sepan cómo controlarlos. Entonces, es importante primero controlarnos nosotros para que el niño pueda tener como esta evidencia, ¿no? Este espejo ante qué hacer en cada situación y esas herramientas, ¿no? Brindarle herramientas al niño de cómo poder controlarse en ese momento es indispensable para que ellos puedan saber regularse y saber qué es lo que están sintiendo. Este cambio de perspectiva no es sencillo, no es algo que podamos hacer tan fácil, porque es algo que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la crianza desde hace muchos años ha sido a base de castigos. Entonces, obviamente el cambiar este chip y el decir como de, bueno, ¿qué le voy a enseñar ahora a mi hijo? ¿Cómo lo voy a enseñar a que en lugar de castigarlo tiene que ser como disciplinado? Entonces empieza a ser diferente. Pero pues escuchando todo esto y aprendiendo todo esto, creo que es un paso fundamental para poder llevar a cabo y promover ese desarrollo pues más saludable, que el niño empiece a crecer diferente, ¿no? Que educar no es una tarea fácil y no es una tarea inmediata, sino es algo que lleva tiempo, ¿no? Que es un proceso largo, que es un proceso que implica ese acompañamiento, esa paciencia y esa consistencia. A veces pasa que nosotros queremos explotar ante la conducta y comenzamos a decir como de, bueno, y es que ya me están viendo todos y qué voy a hacer, y nos empezamos a abrumar con cosas que la verdad es que la sociedad nos impone, pero al final cuando tenemos como ese control es cuando nosotros empezamos a disciplinar al niño, cuando empezamos a enseñarle diferentes técnicas de cómo llevarlo a cabo, ¿no? De cómo no tirar las cosas. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de que las tiene que levantar. Y eso nos ayuda, y créanme que otros papás que empiecen a ver esas conductas van a empezar a seguir esos pasos. Y pues finalmente es como importante reflexionar sobre este objetivo del que tiene la educación, ¿no? Si el objetivo es lograr que un niño se comporte adecuadamente en un espacio y en un tiempo en específico, pues bueno, creo que el castigo es sin duda la opción, pero si queremos formar este objetivo a un individuo capaz de regularse, de tomar una decisión y de relacionarse de manera saludable, bueno, creo que es necesario ir más allá, ¿no? Es necesario tener como esta disciplina. Y la disciplina no solo no solo nos ayuda en este tema, sino la disciplina, tener a un niño disciplinado nos va a ayudar en diferentes esferas y en diferentes ámbitos que el niño va teniendo y desarrollando. Hay que aprender de que la forma en la que respondemos ante los errores del niño es la forma en la que no solo influye en su conducta inmediata, sino en la manera que él empieza a aprender, en la manera en la que él se empieza a percibir a sí mismo. El niño empieza a tener un mundo con más herramientas para poder comunicarse, con más herramientas para poder llevar a cabo las situaciones que está presentando. Entonces, aquí es importante cuestionarnos qué tipo de aprendizaje estamos promoviendo y qué tipo de adultos es el que queremos generar, el que queremos construir, ¿no? Y aquí es importante saber que el educar no es controlar la conducta, sino el educar es desarrollar personas, el educar es desarrollar a estos niños que tengan diferentes herramientas para poder expresarse. Y pues
Creo que eso sería todo. Pues muchas gracias por escucharnos. Los dejamos con el siguiente episodio de Psicología en Diálogo con mi compañera Mayrani este martes. Y pues muchas gracias.